Les muestro de manera muy resumida, por qué cambia el valor del RAIS de acuerdo si cambia o no el porcentaje de absorción de cemento asfáltico o el valor de trampa de agua. ¿Por qué cambia o no? Por ejemplo acá, estos datos, teniendo en cuenta datos, por ejemplo nosotros debemos tener en cuenta el PEAS, en este caso de 285.2, el peso específico efectivo, 291, 2901. Acá todo eso, lo que les digo, es analizando un ensayo de una producción. La trampa de agua nos dio la lectura de trampa de agua nos dio 0,75. La lectura de trampa de agua, ahí hay que tener en cuenta que hay que corregir, porque el porcentaje de agua, necesitamos saber el porcentaje de agua en los áridos, no en la mezcla. Para hacer este cálculo hay que corregir. Después, bueno, creo que eso es todo. El PEAS del agregado seco, peso específico seco, el agregado total de la mezcla, o como quieran llamarlo. Uno puede sacar la absorción, el peso específico aparente, todo del agregado total de la mezcla. Bueno, teniendo esos datos, este es el dato del ensayo. A nosotros nos dio un RAIS de 268.2 con un porcentaje de 4,28% de cemento asfáltico. La lectura de agua ya le dije. Así que bueno, la cuestión es que, por ejemplo, acá con este dato ya uno saca todos los otros datos. Por ejemplo, nos dio 268.2 en estas condiciones. Después, en el caso que si no tuviéramos agua, si el agua no estaría y estaríamos con la misma absorción de cemento asfáltico y no estaría el agua, el RAIS bajaría de 268.2, bajaría a 267.2. Otro caso que podría pasar, o lo que fuera, en el caso que no tenga agua y que todos los poros permeables al agua estuvieran llenos de asfalto, entonces en ese caso el RAIS daría 268.9, subiría un cachito con respecto a este, porque está lleno, no hay vacíos. Y otra situación que podría pasar, nunca pasa, pero para tener los extremos, digamos, esto estaría bueno, se puede colocar en un Excel, en una tablita Excel, todos estos datos, y ir teniendo en cuenta cuando uno recibe o cuando termina el ensayo RAIS, mirar y analizar un poco. Por supuesto, hay que tener en cuenta granulometría, principalmente bien tomada la muestra, bien cuarteada la muestra. Si se tiene cuarteador, bueno, igual tener cuidado con el cuarteador, porque no es porque tener cuarteador, largar así nomás, hay que tener mucho cuidado. Si no tenés cuarteador, agarrar y cuartear con una lonita, bien cuarteado, fundamental para tomar bien la muestra. Una vez cuarteada, si se toma, ustedes saben que si se toma gruesa, una misma muestra de mezcla asfáltica, si se toma la mezcla gruesa, te va a dar más alto el valor del RAIS. Si se toma fina la mezcla, te va a dar más bajo el valor del RAIS. Qué sé yo, por el simple hecho de superficie específica, ponerle, porque de todos los componentes de la mezcla, el componente más liviano de la mezcla es el cemento asfáltico, que pesa cercano a 1. El resto de los inertes son más pesados. Entonces, al ser la mezcla, al ser más fina, necesita más cemento asfáltico. Sobre un total le estás poniendo más un componente, uno de los más livianos, le pones más, por lo tanto baja el peso específico del RAIS.
Todo lo contrario es cuando tenés una mezcla gruesa, tenés menos superficie específica, vas a tener menos cemento asfáltico y el cemento asfáltico es el más liviano, por lo tanto va a tener más componentes pesados y por lo tanto el RAIS va a ser más alto. Pero considerando que tomamos bien la muestra, bien, que la planta está bien calibrada, que toma bien, ahí pueden pasar estas variaciones de absorción. Acá en este caso, por ejemplo, si tenemos sin absorción de, por ejemplo, si el horno de la planta no secó nada y todos los poros permeables al agua quedaron llenos de agua y no tuvimos nada de absorción de cemento asfáltico, entonces en ese caso el peso específico, o sea el RAIS, el valor del RAIS daría uno de los más bajos, 262.7, sin absorción de agua y los poros llenos de agua, los poros permeables al agua, sin absorción de cemento asfáltico, perdón, los poros permeables al agua llenos de agua. Acá, esto en este caso, sería la mezcla total del valor que nos dio acá del RAIS, un volumen total con los datos que tuvimos, de ahí sale todo. En el caso de que no tuviéramos absorción de cemento asfáltico, acá nosotros tenemos absorción de asfalto, de cemento asfáltico, en volumen, el agua, de que nos dio el dato de la trampa de agua, acá tenemos la parte sólida, en volumen, todo en volumen, y esto es el cemento asfáltico, volumen de cemento asfáltico que está en superficie. Este sería la superficie. Entonces, este volumen nunca va a cambiar. Este volumen siempre va a ser el mismo volumen. Lo que va a cambiar es si uno tiene más o menos absorción de cemento asfáltico. Entonces, si uno tiene más absorción de asfalto, en este caso, para tener más absorción de asfalto, en este caso deberíamos secar más el árido, los agregados, porque de esta forma es imposible tener más absorción porque está lleno de agua, o sea, la parte que no tiene agua tiene asfalto. Si sumamos las dos partes, volumen de asfalto y volumen de agua, nos damos cuenta que justo llenamos totalmente los poros permeables al agua, está lleno totalmente. Te das cuenta por el peso específico seco y el peso específico aparente de la mezcla. La absorción de la mezcla nos da 290 y acá tenemos la suma de los dos, nos da 290 el peso específico efectivo. Entonces eso demuestra que acá está saturado, tiene agua y asfalto, no hay espacio para nada. Si por ahí nosotros lográbamos secar más la piedra o el material, liberaríamos espacio para que absorba más asfalto. Igual no creo porque el asfalto absorbe 50-60% de la absorción de agua, más no absorbe porque la viscosidad y demás. Pero bueno, este podría ser un caso. Bueno, esas son las cosas que cambian el valor del RAIS. Esto está bueno hacer en un Excel, como les decía, e ir analizando, verificando por qué una cosa, por qué otra, teniendo siempre presente los pesos específicos que uno hace una vez por semana. Hacemos los pesos específicos, absorción, y generalmente uno tiene bien claro, bien presente, bien fresco con qué inertes se está trabajando. Y si la planta está bien calibrada, está bien, la dosificación está bien, no tenés por qué errarle y esos datos sirven de mucho. Así que teniendo todas las cuestiones bien, y si trabajas con una sola cantera y la cantera se mantiene, eso nos vamos a dar cuenta porque cada semana hacemos peso específico de absorción. Estos datos son importantísimos. Uno se da cuenta cuando pasan esas cosas, cuando tiene el valor del RAIS, si le pifió, no le pifió, si está bien en el ensayo. Y es fundamental, importante. Por supuesto que hay varias cuestiones que puede dar un valor RAIS más alto, más bajo, como le decía. Si la muestra está más gruesa, más fina, menos asfalto, más asfalto. Hay un montón de... Pero generalmente
el porcentaje de asfalto siempre absorbe lo mismo. Siempre que mantengamos la temperatura de elaboración en 1.7 PUAS aproximadamente, ¿no? Eso es lo que sugiere, así que eso nos va a dar, cuando hacemos la viscosidad, hacemos a 60 grados y a 135 grados en el nomograma de Heukelum, tiramos la línea, si es asfalto de tracción directa, nos da la proyección 1.7 PUAS y nos dice que este cemento asfáltico tenemos que trabajar con tal temperatura para mezclado y tal temperatura para compactación. Si uno cuida todas esas cuestiones, siempre va a tener la misma absorción de cemento asfáltico, si no cambia la piedra. Así que si uno tiene en cuenta todas esas cuestiones, está muy bueno esos datos para tener en cuenta. Así que nada, eso en otro momento por ahí le explico cómo va saliendo todos esos datos, pero creo que está medio resumido todo, así que, pero cómo salen, de dónde salen todos los datos, cómo se analiza y demás. Así que nada, eso quería compartir.